No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener ese modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes, que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Hermanos, es un honor, una honra el poder acompañarles en este cierre de serie. Siempre es una bendición exponer la palabra de Dios, pero tal vez tanto más cuando estamos nosotros intentando amarrar cada uno de los detalles que ustedes han venido estudiando, que ustedes han venido aprendiendo a través de la luz de la Escritura, a la luz de la palabra del Señor. Y lo interesante de esta carta del apóstol Pablo en Filipenses es que esta carta en particular es una carta bastante especial en varios aspectos. Si nosotros le damos lectura a la carta completa, nos vamos a encontrar con una carta que es muy cercana, muy íntima. El apóstol Pablo se relaciona con la iglesia de Filipos de una manera singular y particularmente diferente. Nosotros podemos ver eso desde las primeras declaraciones que Pablo hace a la iglesia ahí en Filipos. Y tal vez otro de los aspectos que nosotros podríamos destacar de la carta de Filipenses tiene que ver con la alegría y el optimismo que nosotros podemos descubrir en cada una de sus partes. Capítulo tras capítulo vamos viendo palabras de aliento, palabras de alegría, de gratitud de parte de Pablo, palabras de aliento a la iglesia. Es una carta que, si lo pudiéramos nosotros colocar como contraste, justamente contrasta mucho, por ejemplo, con la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, que es una carta firme, dura, correctiva. La carta de los Filipenses tiene algo que es distinto. Y una cosa también que nosotros podríamos, si nosotros pudiésemos resumir la carta de Filipenses en una palabra, esta palabra es alegría. La alegría de pertenecer a Cristo. Esa podría ser tal vez la frase que resume la carta de Pablo a los Filipenses. Es tan íntima esta carta que si ustedes se fijan al principio, el apóstol Pablo no requiere, por ejemplo, de decir quién es él ni cuál es su ministerio. Como en otras cartas donde dice,
Pablo, apóstol del Señor, o llamado por Él, esto, lo otro. Pablo a los filipenses no requiere darle mayores detalles. Y eso nos habla también de este grado de cercanía, este grado de intimidad que el apóstol tenía particularmente con esta iglesia. Por otro lado, nosotros también vemos de que en esta carta la iglesia de Filipos se manifiesta o se muestra justamente como tal vez es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero de una u otra forma la iglesia de Filipos es como la iglesia regalona de Pablo. Nosotros vemos que Pablo a ellos les habla, les agradece, ellos están preocupados del apóstol Pablo, del ministerio que él está desarrollando, y en todo tiempo, en todo momento, esta relación se ve así. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, de los versículos 12 al 40, nosotros vemos, se relata más o menos cómo se funda esta iglesia, justamente por parte de Pablo en este viaje misionero, segundo viaje misionero, por allá por el año 50, 52 después de Cristo. Ese es el momento histórico en el que nosotros nos enfrentamos a la carta del apóstol Pablo. Desde el principio, esta iglesia desarrolló necesariamente un poderoso celo, tanto por las misiones. Nosotros vemos que es una iglesia que constantemente está aportando, vemos que es una iglesia que se compromete con la iglesia de Jerusalén para los proyectos misioneros de la iglesia de Jerusalén, y también se compromete de manera activa con el ministerio del apóstol Pablo. Nosotros vemos al apóstol agradeciendo ofrendas que le envían a él para poder continuar con su trabajo, al punto que él dice: lo que ustedes me están mandando me sobra, y agradece al Señor por este aporte que la iglesia de Filipos está haciendo a el apóstol Pablo. Y obviamente esta relación íntima que se da con ellos, Pablo está en esta carta en particular llevando o enfocando hacia una forma de ser iglesia, una forma de hacer la iglesia que permita a los creyentes en Filipos y a donde ellos iban a alcanzar por causa de este espíritu misional que tenía la iglesia en Filipos, una iglesia esperanzadora, una iglesia que entregue un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de alegría para las personas que rodean esta iglesia. Es una de las cartas que Pablo escribió en prisión. Tal vez eso también nos ayuda a entender ciertos aspectos y hasta cierto punto llama la atención que esté cargada de alegría, siendo una carta que fue escrita justamente en prisión. Discuten todavía los eruditos de dónde fue el lugar específico donde Pablo escribió esto, y la verdad es que al leer la carta eso pasa a ser una discusión secundaria en términos de lo que quiere transmitir el apóstol Pablo. Da un poco lo mismo en qué lugar estuvo en prisión, si fue en Roma, si fue en otro lugar, da un poco lo mismo. El tema, el fondo de la carta, es lo que justamente Pablo está destacando constante y permanentemente. Si hacemos un resumen, yo les decía que tiene que ver con alegría, pero si resumimos, por ejemplo, el primer capítulo, podríamos nosotros decir que el mensaje central del capítulo 1 de Filipenses vendría siendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que Pablo dice en el capítulo 1. Si pudiéramos nosotros resumir el capítulo 2, su mensaje central vendría siendo la recomendación de Pablo que dice: haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el capítulo 3, que es donde nosotros estamos inmersos en este momento, si nosotros buscásemos un eje central, si nosotros buscáramos un mensaje a destacar del capítulo 3, podría ser justamente esto que leíamos hace un momento: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y si obviamente miramos al cuarto, hay un llamado misional que también se centra en Jesucristo. Cristo es el centro de la carta de Pablo a los filipenses. Siendo Cristo el centro de la carta de Pablo a los filipenses, nosotros miramos superficialmente el texto, podríamos caer, tenemos nosotros que el centro es Cristo, eso mantengámoslo siempre aquí
Cristo es el centro de la carta de Pablo. Para cualquier acción, para cualquier cosa que se desarrolla, Cristo es el centro. Sin embargo, si nosotros miramos y leemos superficialmente el texto, podríamos caer en la tentación de interpretar partes del texto como una serie de exigencias totalmente desesperanzadoras, que es justamente el mensaje contrario de la carta. Porque cuando nosotros leemos, insisto en esto, superficialmente, que Pablo dice, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Se nos hablan de perfección. ¿No? ¿Qué nos queda a nosotros? Decimos. Muchas veces yo he escuchado predicaciones que dicen, el apóstol Pablo acá dice que él no es perfecto, y usted, hermano, ahí hay una acusación en contra de usted. Imagínese el apóstol Pablo, hombre del Señor, que llevó el Evangelio, y él se siente imperfecto. ¿Cuánto más usted, gusano, arrepiéntase de sus pecados? Y la verdad es que, claro, hay una dosis de un llamado de atención del apóstol Pablo. Pero el mensaje de la carta es justamente todo lo contrario a la desesperanza. Es un mensaje que está fundamentado en Cristo. Y al estar fundamentado en Cristo, es un mensaje de esperanza. Nosotros no podemos ver a Cristo como un mensaje de desesperanza cuando hablamos al pueblo de Dios, cuando hablamos a los escogidos de Dios, cuando vamos a la iglesia de Dios. Sabemos, sí, que el Evangelio de Jesucristo es un mensaje desesperanzador para los que no creen. Porque solamente aquellos que creen en Jesucristo heredarán el reino de los cielos. El mensaje del Evangelio de Jesucristo tiene esta doble función. Por un lado, bendecir la vida de aquel que ha sido llamado por Dios, despertado por el Santo Espíritu y consolidado por el oír la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es un mensaje terrible. Y ahí sí desesperanzador para aquellos que no creen en Jesucristo. Cuando nosotros decimos muchas veces que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, nosotros tenemos que dejar que la palabra haga su trabajo. Y el hecho de que la palabra no vuelve vacía no significa necesariamente que siempre va a traer convertidos. Y es una mirada pragmática de predicar el Evangelio. Porque el Evangelio también descubre a aquellos a los cuales Dios no ha llamado. ¿Por qué? Porque son ellos los que dicen, estas son tonteras. Miren cómo la cruz de Cristo, si Jesús ni siquiera existió. ¿Cómo pueden creer en una historia inventada para sacarle plata a la gente? ¿Ah? Los inmaduros intelectualmente son aquellos que creen estas fábulas, estas historias falsas, que han creído esto por años. Ahí el Evangelio molesta. Ahí el Evangelio es un mensaje que golpea duro el corazón del hombre. ¿Pero a quién le está escribiendo Pablo? Capítulo 1, versículo 1. A todos los santos en Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús. Se le está escribiendo a aquellos que han sido redimidos, a aquellos que han sido comprados a precio de sangre por Cristo Jesús. Son aquellos que Dios planificó su salvación y envió a Cristo a morir por ellos. Son esas personas a las que le está hablando. Por lo tanto, cualquier cosa que diga el texto jamás va a ser desalentador, jamás va a ser desesperanzador. Siempre va a ser un mensaje de esperanza. Como lo es, entre otros, el libro de Apocalipsis. Te mira el libro de Apocalipsis y la gente mira ahí y dice, qué terrible lo que viene. ¿Ah? Se va a venir un dragón que va a salir, y las 10 cabezas, y no sé qué más. Y la gente tiene miedo. ¿Ah? Por ahí hay un personaje televisivo, Zapato, que hablaba sobre el fin del mundo ayer. ¿Ah? Y andaba diciendo ahora que había sido el arrebatamiento. No sé si supieron eso. ¿Ah? Que dijo que había sido el arrebatamiento, así que nos quedamos. ¿Ah? Si efectivamente fue el arrebatamiento, nos quedamos aquí. El mensaje del Apocalipsis, a la luz del mundo, parece desesperanzador. Parece un mensaje terrible. ¿Cómo es posible que el Dios de amor envíe fuego del cielo para consumir todas las cosas? El mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Y de eso es lo que nosotros queremos hablar, sobre la esperanza cristiana que tenemos en Cristo Jesús. Porque efectivamente Él
el fundador de la esperanza, aquel que encarnó la esperanza en sí mismo, aquel que murió para darnos esperanza a nosotros, aquel que ascendió a los cielos para poder desde el trono de Dios enviar el Espíritu Santo que nos mantiene con una esperanza plena, firme, hasta que Cristo vuelva con la esperanza plena. Y que va a ser eterna, y va a ser completa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver estos versículos que nosotros acabamos de leer? Quise colocar como título a este sermón Cristo, porque es Cristo del que se está hablando, en la carta de Filipenses eso es demasiado evidente. Cristo, nuestra esperanza eterna. Cristo, nuestra esperanza eterna. Y es una esperanza que brota de los versículos que nosotros acabamos de leer. Cuando nosotros estamos entonces hablando del libro de Filipenses, usted recuerde siempre, Cristo. Filipenses, Cristo. Cristo, alegría, Cristo, paz, Cristo, esperanza. ¿Ya? Entonces usted puede decir, el libro de Filipenses, nosotros estuvimos estudiando y vemos a Cristo como hacedor de todas estas cosas, de nuestra paz, de nuestra esperanza, de nuestra alegría, de nuestro gozo. Cristo es el centro de nuestra misionalidad, de cómo Él nos impulsa. Eso lo pueden ver en el capítulo 4. Cómo nos impulsa. Y tiene sentido. Si nosotros ya estamos alegres, felices, contentos, con esperanza, ¿cómo no vamos a querer llevar eso a otros? O sea, la motivación del apóstol Pablo es mantener esa idea, fuerza en la iglesia de Filipos para que la iglesia siga en la función que ellos ya estaban haciendo. A la iglesia de Filipos no hay que llamarle mayormente la atención, pero sí advertirle de cosas que estaban ocurriendo. De personas que estaban diciendo que era necesario volver a circuncidarse. De personas que estaban queriendo meter ciertos aspectos de la ley y que claramente iban en contra de, como muy bien dice Pablo acá, en contra de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vemos entonces que Cristo es nuestra esperanza eterna en los versículos que nosotros vimos acá? Lo primero, hermanos, es una esperanza, o la esperanza que Cristo nos está ofreciendo, en la que nosotros ya estamos. Y eso nosotros lo vemos en los versículos, estuvimos leyendo desde el versículo 12, nosotros lo vemos del versículo 12 al 14. Y ahí yo les pido, gracias, al 14. Fíjense, hermanos, vayan ahí a sus Biblias. En los versículos 12 al 14, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia sobre esta esperanza en la que ya estamos, donde ya estamos caminando. Es una esperanza en la cual nosotros ya permanecemos por la gracia de Dios. Fíjense que él dice, no es que yo lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando, alcanzar aquello para lo cual Cristo, Jesús, me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aquí nos da esa impresión que yo decía al principio, de decir, a ver, Pablo aquí está hablando de esfuerzo por alcanzar un premio mayor. Entonces Pablo está hablando de esforzarse por la salvación. La pregunta que surge naturalmente al leer superficialmente el texto. El asunto es que cuando nosotros leemos sin leer su contexto, podremos llegar a ese tipo de conclusiones. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículos anteriores al que estábamos leyendo, él está diciendo algunos detalles respecto a lo que se está refiriendo. ¿Ya? Cuando Pablo está hablando de perfección, la palabra perfección no es la palabra que nosotros entendemos por perfección, que vendría siendo algo que es totalmente puro, algo que es totalmente perfecto, recto, que no tiene ningún tipo de... Es como una esfera, esas que usan en las esquinas, las personas que... no tengo idea cómo se llaman esas esferas, pero son unas esferas transparentes y que pareciera que flotaran están fijas y se mueven ellos ahí. ¿Usted ha visto esas esferas de cristal?
Uno las mira por todos lados y es una esfera perfecta. No tiene ningún tipo de piquete, a no ser que al artista se le haya caído al suelo, ahí se le haya roto. Nosotros pensamos en perfecto, pensamos en ese tipo de cosas. Pero la palabra perfecto que está usando el apóstol Pablo acá tiene que ver con completitud. Tiene que ver con algo completo, con algo que, si nosotros tenemos esta taza de agua, gracias, ya no está completa. ¿Sí? Completa sería de que esta taza estuviese hasta arriba, hasta el borde. ¿Ya? O como a algunos les gusta el té caliente, con baranda, hasta arriba y a tope. ¿Ya? De eso está hablando el apóstol Pablo cuando él habla sobre completitud. Hay algo que ya está establecido, que es la taza. ¿Sí? Entonces la taza yo vierto contenido hasta que ella se completa. Cuando ella está completa, es la palabra que está usando el apóstol Pablo acá para perfecto. Entonces fíjense cómo lo está diciendo realmente Pablo. Pablo dice, no es que yo haya conseguido todo y que ya esté completo, yo. Eso nos acerca mucho al apóstol Pablo. Pablo dice, yo no estoy completo en esto. ¿En qué cosas no está completo? ¿En su salvación? No. Veamos qué es lo que está diciendo él. El apóstol Pablo reconoce que su conocimiento de Cristo no es pleno ni completo. El conocimiento de Jesucristo es lo que el apóstol Pablo dice, yo no he alcanzado ese conocimiento pleno todavía. Es más, no lo voy a alcanzar. Aquí en esta vida y en esta tierra jamás lo voy a alcanzar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fíjense ustedes en el versículo 8 del capítulo 3. Él dice, el mismo apóstol Pablo hablando, dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de ¿qué? De conocer a Cristo. Si el apóstol Pablo está queriendo dejar cosas detrás, si el apóstol Pablo está queriendo olvidar cosas de su vida, es porque hay algo que es mayor, que es más grande, y que es conocer a Cristo. Entonces el apóstol Pablo está diciéndonos ahí, yo no he conocido a Cristo por completo. No he logrado conocer a este Jesucristo de manera perfecta. Fíjense en el versículo 10. Lo he perdido todo a fin de ¿qué? De conocer a Cristo. Hermano querido, las voces de perfeccionismo cristiano son letales para la iglesia. Son letales para la iglesia. No porque nos conformemos con ser incompletos. Vamos a ver ahora eso. No es por eso. Pero son letales desde el punto en que cuando alguien promueve de que es posible la perfección, siempre se hace desde una mirada moralista. Es alguien que cree tener un conocimiento mayor de Cristo. Y aquí está lo interesante. Uno puede llegar a tener un conocimiento mayor de Cristo que alguien que está recién conociendo a Cristo. Eso es evidente, eso sí. Pero el que más sabe no se jacta de su conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo en este lugar? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen y nos colocan una mochila pesada. Una mochila pesada que nos dicen, tú no puedes hacerlo como yo. Pero ahora estoy en la fe reformada. Debería eso ser un mayor nivel de conocimiento de Cristo. Solo Cristo. Tatuado aquí, solo Cristo. Sí, pero si no tienes la confesión de fe de Westminster como tu única regla de fe, estás frito. No eres tan bacán como nosotros. Ya, ok, abrazo. Sí, pero ahora, si tú no cantas solo salmos, salmodia exclusiva en tu iglesia, tú no conoces a Cristo. Y seguimos en una dinámica permanente, constante, de sentirnos que estamos allá atrás, mientras los grandes de la fe están por allá adelante y son inalcanzables. Esa dinámica es nefasta. Tenemos que rechazarla. Porque cuando miro al apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo, a quien el Espíritu Santo de Dios inspiró para dejarnos gran parte del Nuevo Testamento, él dice, ¿saben una cosa?
con todo lo que yo conozco a Cristo, me reconozco como uno de ustedes. Me falta tanto por conocerlo. Y anhelo eso. Y ahí entonces él pone el ejemplo como el deportista, que corre una carrera. Él dice, allá está mi foco, es Cristo. Tengo que alcanzarlo. Y voy a correr y me voy a esforzar. Pero ¿se dan cuenta de la intención del esfuerzo? Ya no es un esfuerzo por ser mejor. Ya no es un esfuerzo por mi propia salvación. Porque él dice, fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Gloria a Dios, él reconoce que él ya fue rescatado por Cristo. Ya soy salvo, porque Él se acercó a mí, porque Él me llamó, porque Él quiso hacer habitación en mí, porque su Espíritu Santo habita dentro de mí. Eso ya está. Entonces no hay que esforzarse para eso. ¿A qué me esfuerzo yo? Si está Cristo ahí, piénselo así. A usted lo colocan en una pista y le dicen, mira, ese compadre que está delante de Jesús, alcanza. ¿No lo hay que querer alcanzar? Corra, tíralo, sí, ahí está, ¿cachai? Voy para allá. Quiero estar ahí, quiero alcanzarlo, quiero asirlo, quiero abrazarlo. Yo siempre le digo a la gente, cuando me ha tocado predicar sobre algunos aspectos similares, el día en que vaya al cielo y pueda estar delante de Jesucristo, quiero abrazarlo. Agarrarlo y abrazarlo. 1.000.000 de años. Va en la eternidad, así que ustedes lo tienen en el tiempo. 1.000.000 de años. Abrazar a Cristo. Eso es lo que Pablo anhela en su corazón. Estar con Cristo, asirlo, tenerlo para Él. Y entonces dice, olvidando lo que, fíjense cómo lo dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Se han visto ustedes a Usain Bolt cuando corre? Salvo las últimas carreras en que él miraba para atrás y se reía. Desde el momento que empezó a mirar para atrás, vino su caída como deportista. Interesante eso. Pero los corredores, cuando dan la señal, corren. Y no miran quién está al lado, quién está atrás, corren. Los caballos de carrera, ¿saben cuando les ponen unas antifaz para que no vean quién está en el costado? El caballo corre, ¿no? Pablo está haciendo una referencia a estos deportistas que corrían para alcanzar el premio mayor. Pero el premio mayor no es la salvación. El esfuerzo de Pablo no es porque él dice, ya Dios se acercó a mí. Eso ya está. El premio mayor es conocer a Cristo. Conocerlo más profundamente. Estar tiempo con Él. Es invitarlo en la mañana a tomar el desayuno contigo. Es decirle, bien, nos vamos, Señor, vamos a tener que tomar la micro y el metro va a llegar a la pega. Y ahí Cristo conmigo. Y en todo tiempo, para Pablo eso es lo que él buscaba. Eso es lo que él anhelaba. Por eso Pablo tiene la esperanza de que esto se completará cuando Cristo vuelva. Fíjense, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio mayor que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aquí algunos eruditos bíblicos hablan de que el llamamiento celestial tiene que ver justamente con cuando Cristo nos llama a su presencia. Porque es en ese momento, y Pablo lo vuelve a esto a insistir en los últimos versículos, es en ese momento cuando seamos realmente transformados. Y ahí la tasa va a estar a tope, hasta arriba. Es más, va a abundar. La esperanza escatológica de Cristo también la está viendo Pablo acá. El llamamiento celestial de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Cristo es nuestra esperanza en lo ya alcanzado. Esto nosotros, hermanos, lo podemos ver en los versículos 15 al 17, perdón, al 16. 15 y 16. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. Así que escuchen los perfectos. Está siendo irónico, ¿no? Al apóstol Pablo le gustaban las ironías también. Seguía la línea de su maestro Jesucristo. Todos debemos tener este modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? De que todavía no estamos plenos. De que todavía no estamos completos en Cristo. Entonces Pablo irónicamente le dice, le habla a los perfectos. Le habla a esos que dicen, no, nosotros somos más bacanes que ustedes. Somos mejores que ustedes. A ustedes les hablo. Ustedes también deberían tener esta actitud
de que todavía están siendo incompletos, de que todavía hay una incompletitud. Por más que busquen a Jesucristo, por más que busquen a Dios, no lo van a lograr aquí en esta tierra y ahora. Pero el anhelo de nuestros corazones debe ser como si pudiésemos hacerlo acá, como si pudiésemos alcanzar a Cristo en este lugar. Entonces les digo a ustedes, los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Si en algo piensan de forma diferente, les da esperanza. Dios les va a hacer ver esto también. Porque esto no son palabras mías, dice el apóstol Pablo. Esto es una revelación del Espíritu Santo. ¿Se creen perfectos? Ten cuidado. ¿Te crees mejor que el otro? Ten cuidado. Porque ninguno de nosotros, yo mismo, dice Pablo, no estoy completo. Todavía no he alcanzado el conocimiento pleno de Cristo. ¿Verdad? Entonces luchemos juntos por alcanzar esto. La intención de Pablo es integral, es moverse juntos hacia allá. Y termina diciendo, en todo caso, y esto es maravilloso, vivamos de acuerdo con lo que hemos alcanzado. Solo muchas veces miramos personas, este tipo de pastores y hermanos en Cristo que escriben libros, ¿verdad? Que nos inspiran a nosotros, ¿no? Ayudan a poder tomar ciertas cosas de lo que ellos están escribiendo. Nosotros decimos, qué tipo más capo el que está hablando, ¿verdad? Qué persona más elocuente, ¿verdad? Cómo lo que está diciendo me lleva a mí a la Escritura y me lleva a pensar en Cristo y gloria a Dios por sus vidas. Y es interesante eso, porque Dios nos permite también esto. A Él mismo nos invita a orar y agradecer por aquellos quienes nos han enseñado la palabra. ¿Ya? Eso no es algo pecaminoso, a no ser que se transforme en tu ídolo. ¿Ya? Pero es bueno. ¿Ya? Es bueno tener este tipo de referentes. Sin embargo, el apóstol Pablo acá dice, en todo caso, ojo, le está hablando a los que se creen perfectos. Entonces él ahí habla ahora a toda la iglesia y dice, sin embargo, vivamos cada uno de ustedes conforme a lo que ya haya alcanzado. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, tenemos esperanza en lo que ya hemos alcanzado. ¿Cuánto alcanzó usted? ¿Poquito? Viva de acuerdo a su poquito. Y gócense en el Señor en eso. ¿Cuánto alcanzó usted? ¿Usted es más perfecto? Amén. Viva conforme a lo que el Señor le entregó, a lo que ya alcanzó por la gracia de Dios. Y sea feliz con eso. Yo estoy aquí, dice Pablo. Todavía me falta por conocer a Cristo. Todavía me falta. Y lucho por eso, y me esfuerzo por eso. Pero vivo conforme a lo que Dios ya me entregó. O sea, hay esperanza, hermano. Usted no tiene por qué ser otro. Usted es usted. Y usted es usted en base a lo que Dios le está dando a ser. Y hoy día puede estar aquí y el próximo año puede dar un tremendo salto en su conocimiento de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Pero viva conforme a lo que ya alcanzó. Y si retrocedo, había un libro popular en los años 90. 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. Y el fondo del libro es algo tan cierto. Vamos paso a paso. Un paso a la vez. Conociendo más de Cristo. Pero en la medida en que yo conozco un poco más, entonces vivo de acuerdo a lo que Dios me permite conocer de Él. Entonces fíjese, hermano, desde el recién convertido hasta aquel que era apóstol, como Pablo, tenemos en esta situación las mismas garantías de esperanza de poder conocer más a nuestro Señor. Entonces aquí ya dejan de existir los grandes, como si fuesen inalcanzables, porque la enseñanza bíblica nos dice, vive tu vida en la medida en que Dios te dio vivirla. Se desecha en este sentido la autojusticia y se abraza lo que cada uno ha ido avanzando. Y eso es un punto central en la esperanza del cristiano. Mi esperanza no es transformarme en Calvino. Mi esperanza es conocer más a Cristo. Mi esperanza no es ser como Wesley. Mi esperanza es conocer más a Cristo. Mi esperanza no es ser como el pastor o predicador de moda. Por bueno que sea, aleluya, Dios bendiga su vida. Está en conocer a Cristo. ¿Cuánto lo conoce usted? ¿Poquitito? Gócese, alégrese, porque hay gente que no lo conoce. ¿Conoce un poquito más? Gócese, alégrese, porque a usted le falta mucho camino por conocer. ¿Usted sabe mucho? Gócese, alégrese,
porque queda camino todavía por avanzar. Pero el que tiene mayor conocimiento tiene también mayor responsabilidad. Entonces aquellos que van sabiendo más, agarra a sus hermanos que saben más, enséñenle, acérquese, explíquenle la palabra. Porque de eso se trata la iglesia, que podamos trabajar unos por otros. La otra forma en que nosotros vemos esperanza en este texto, esperanza en lo que dejamos atrás. Y aquí el apóstol Pablo está hablando sobre santificación. Eso nosotros vemos de los versículos 17 al 19. En lo que ya hemos dejado atrás, Pablo está hablando de santificación. Pablo pasó de ser perseguidor a ser un apóstol de Cristo. Ese es el punto de Pablo cuando está hablando de estos temas. Dice él, hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y allí uno dice, cachetón, Pablo. No, todo lo contrario. Ojo, el apóstol Pablo se atreve a decir, imítenme a mí, después de que él dijo, yo no estoy completo. Yo todavía no he alcanzado la completitud de mi conocimiento de Cristo. Entonces síganme a mí. ¿Se da cuenta cómo cambia la perspectiva? Porque uno lee esto y yo, hermano, he escuchado sermones donde se incita a la iglesia a ser perfectos, porque Pablo era perfecto. Todo lo contrario, Pablo está diciendo, yo no lo soy. Pero a pesar de eso se atreve a decir, imítenme. Imítenme. ¿Por qué? No en lo que yo sé. Imítenme en lo que no sé de Cristo. Imítenme en lo que todavía no logro comprender de Él. En eso imítenme. ¿Qué significa eso? Caminemos juntos y conozcamos al Señor. Fíjese como un mensaje de esperanza para el cristiano. Pablo me está diciendo, yo soy la regla. Hagan las cosas como las hago yo. Sí, ¿qué cosa? Conocer más a Cristo. ¿Quieren realmente ser imitadores de mí? Esto les va a costar trabajo porque yo estoy empecinado en conocer más a Cristo. Entonces, ¿quieren imitarme a mí? Van a tener que empezar a conocer más a Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces la gente dice, pero este tipo perseguía a cristianos y los mataba. Él sostuvo la ropa de Esteban. Y la gente que estaba ahí, en el momento en que lo mataron, pasó de ser eso a ser un defensor de la fe. Ese es el apóstol Pablo. Fíjense que él dice, también fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Pablo acá está hablando de Timoteo y de la gente que él también tenía como discípulos de él. ¿Ya? Timoteo era un tipo que estaba en la misma de Pablo. Yo todavía no conozco lo suficiente a Cristo, entonces tengo que conocerlo más. Necesito conocer más a Cristo. ¿Cómo lo conozco más? Iglesia local, roce con mis hermanos. Los dones del otro me edifican a mí. Yo edifico con mis dones al otro. Y de esa manera vamos construyendo una sinergia de conocimiento de Cristo. Hermano, no hay otra forma de conocer más a Cristo. No vas a conocer más a Cristo por entrar a un seminario. No vas a conocer más a Cristo porque vas a una conferencia u otra. Vas a conocer más a Cristo en tu iglesia local. En el roce con tus hermanos en Cristo. En las dificultades que juntos pueden superar. En la esperanza suprema que Cristo le da a la iglesia, que camina junta, corriendo para alcanzar un premio mayor que es Cristo mismo. Porque todo lo demás ya fue hecho. Porque la salvación ya está, ya te fue dada. Olvídate de eso. Enfócate en lo que está por venir. ¿Y quién está por venir? Cristo. Hermanos queridos, la santificación es la esperanza de lo que dejamos atrás. Porque efectivamente Pablo nos dice, vivan las vidas entonces como quieran. Pablo está diciendo, no. Conocer más a Cristo significa dejar muchas cosas atrás. Dejar muchas cosas atrás. Como les he dicho a menudo, ese versículo 18. Y ahora lo repito, hasta con lágrimas. Muchos se comportan como los enemigos de la cruz de Cristo. Pablo está hablando acá de los judaizantes. ¿Ya? Pablo está hablando de los judaizantes. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Hermanos queridos, cuando nosotros comenzamos a tener esta actitud,
de sentirnos superiores, perfectos frente a otros, o al menos mejor que un hermano en Cristo, nos transformamos en enemigos de la cruz. Y es interesante porque la cruz de Cristo es el eje central de todas las denominaciones cristocéntricas y bíblicas que existen en esta tierra. ¿Qué quiero decir con eso? Sus hermanos metodistas pentecostales no son menores porque tienen menos conocimiento, porque ellos adoran al Dios al Cristo de la cruz y ellos entienden que solo una cruz de redención. Son tus hermanos. Sírveles, defiéndelos, trabaja con ellos. Hermanos, usted no se imagina la bendición que ha sido para nosotros estar trabajando con los hermanos pentecostales dentro de la casa. Sin ellos no hubiésemos podido entrar. No nos podemos jactar de nada. Y eso es parte de la santificación. Los hermanos bautistas, los hermanos de la Alianza Cristiana Misionera, de la Iglesia Metodista, y cuántos más que tienen a Cristo por el centro de su fe, con distintas visiones de otros aspectos. Pero ¿quiénes son los que son enemigos de la cruz de Cristo? Los que desestiman que Cristo murió por tus pecados. ¿Y sabes qué? En las filas reformadas hay muchos. Hay muchos enemigos de la cruz. Porque se han envanecido más con el conocimiento que gozarse en lo que significa que el Hijo unigénito de Dios haya derramado hasta su última gota de sangre por mis pecados y por los tuyos. Cualquiera que se jacte de eso es un enemigo de la cruz. El día miércoles no pudimos entrar a la cárcel, porque estaban en allanamiento en el módulo 3. Soltaron a los hermanos a las 11:30 de la mañana y a las 12 ya hay que irse. Estuvimos en el módulo 6, un literal oasis dentro de Corineo, porque es el módulo de los evangélicos. Está todo libre, está todo perfecto, hay ventanas en las rejas, las ventanas, las camas son cómodas. Es el único lugar libre de toques, de cuchillos, los allanan igual, porque tienen que hacer este trabajo de allanamiento. Pero cuando van para allá a allanar el módulo 6, los gendarmes van, se toman un tecito mientras allanan, es muy interesante el fenómeno. Se sientan con ellos, conversan, les dicen, ya mira, las cosas de valor, porque también hay gendarmes mano larga, las cosas de valor guárdenlas al tiro, después nosotros subimos. Imagínense el nivel de confianza. Esto es como Pablo hablando con el carcelero ahí. No te preocupes, se está en la casa. Ay, el carcelero, vamos entonces a la casa a comer. Los invito a mi casa. Así es lo que usted me imagino yo que pasa en el módulo 6. Y en el módulo 6 un hermano que me dijo, ¿sabe? Me dice, hay uno de los grandes problemas en la iglesia. Y un hermano que yo le entendía el 40% de lo que me decía porque hablaba en coa. Un problema en la iglesia, me dice. Y es que la gente no le da la gloria a Dios en todo. Entonces yo me detuve y lo escuché a ver cómo así. Sí, como me dice. Mejor hay gente que viene y dice, no, yo soy salvo. Y digo, ¿qué soy salvo? Decía él. Cristo te salvó. Entonces yo lo empecé a escuchar con más detención. A ver, pero ya, creo que logro entender la idea. Sí, pues me dice, vienen pastores, dice acá, predican, como decía Luis delante, vienen pagados puro que nos retan, en vez de traernos un mensaje de esperanza y todo. Pero ellos dicen, yo estuve en tal lugar, hice esto, no, yo discipulé, no, yo llevé el evangelio, no, yo abrí puertas acá para que salga, decía, bueno, no he hecho ni una cuestión, decía, el Señor te da la oportunidad. ¿Sabe? Dijo él, si cada uno de nosotros antepusiera a Cristo, a nuestro Señor, antes de decir cualquier cosa, tu propia visión de mundo cambiaría. Sé que lo puse en práctica el miércoles en la... Y es que no va a decir, no, sabes que la semana pasada fui, pienso y digo, no, el Señor me permitió ir. Sabes que eso te humilla tremendamente. Tremendamente. Son prácticas tan pequeñas, son cosas tan simples, pero que he aprendido yo de mis hermanos que están en una privación de la libertad momentánea, pero que de verdad son más libres que yo en muchas cosas. Imagínense poder reconocer a Cristo en todo. Y es un asunto de lenguaje.
Pero haga el ejercicio, trata de hacerlo como para practicar. El apóstol Pablo está diciendo esto, dice, nosotros aquí, las personas que creen que son mejores, los enemigos de la cruz de Cristo, finalmente no han sido santificados. O su santificación se estancó, dice el apóstol. Y siguen dándose vuelta en los propios deseos de sus corazones, ahí, en los anhelos de fama, de respeto, de reconocimiento. Ponga ahí usted cualquier cosa y se va a dar cuenta de lo que el apóstol Pablo está hablando. Cuidado, hermanos, con ser enemigos de la cruz. Y por último, Cristo es nuestra esperanza eterna y es una esperanza en lo que viene. Y esto nosotros lo podemos ver en los versículos 20 hasta el 4.1. Fíjense que esperamos entonces de que todo se complete. Esperamos entonces de que todo se perfeccione, como veníamos diciendo recién. Pero eso va a ser cuando Cristo vuelva. Dice, en cambio, nosotros ciudadanos del cielo, fíjense donde coloca Pablo a la iglesia. Ciudadanos del cielo. ¿Ya? Ciudadanos del reino de Dios. ¿Sí? A ustedes, iglesia, ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del cielo. Pablo está hablando del lugar donde Dios habita. ¿Ya? Ciudadanos del cielo. El español no tiene una palabra para eso, ¿se han dado cuenta? En el inglés la tenemos. Hablamos de sky y de heaven. Heaven es el lugar donde está Dios. En el español no tenemos esa diferenciación de cielo. ¿Ya? Pablo aquí está hablando de ese cielo, donde Dios habita. Ciudadanos de este lugar, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, cómo lo está planteando Pablo. Usted fue puesto o fue sacado del mundo y puesto en la luz admirable. Eso es lo que manifiesta la Escritura, ¿cierto? Hemos sacado de la oscuridad y puestos en la luz admirable. Y hemos sido puestos en la luz admirable porque hemos sido rescatados por Él. Pablo dice, yo pretendo poder hacer esto, esforzarme y alcanzar, porque hay un propósito de Dios para mi vida. Eso es el código. Entonces tú fuiste puesto acá para un propósito mayor. Y aquí Pablo vuelve a enfatizar su relación que es el principio, esto de decir, estoy en la carrera y trato de alcanzar el premio mayor. Encima Pablo dice, esforcémonos en esto, conocer más a Cristo. Pero ya hemos sido puestos en un lugar celestial en donde nosotros vamos a recibir la segunda venida de nuestro Señor. No está hablando de un lugar físico, sino que nos está hablando de la posición de la iglesia frente a Dios. ¿Quién va a recibir al novio cuando regrese? La novia, la iglesia, usted, yo. ¿Quién va a recibir este gozo pleno y supremo cuando Cristo regrese? Somos todos nosotros. Y fíjense en donde él vuelve a insistir en este punto de que no todavía nosotros alcanzamos el conocimiento pleno y perfecto de Jesucristo. Versículo 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla de dominar todas las cosas en Romanos? Él habla del control pleno de toda la creación, de todo lo creado debajo de los cielos. Entonces Pablo dice, ¿cómo no vamos a tener entonces esperanza de que esto va a ser así? Cuando el que controla el universo entero ya nos prometió de que nuestro conocimiento de Él va a llegar a ser pleno cuando Él regrese, cuando Él vuelva. Entonces, en este intertanto, hay esperanza para el pueblo de Dios. Hay esperanza porque Cristo es nuestra esperanza eterna. Porque Él es el hacedor de esta esperanza. Porque Él nos dio la posibilidad de esperar en Él. Y entonces es una esperanza en la que ya estamos. Ustedes, hermanos, ya están en una esperanza que el mundo no tiene. Es una esperanza en lo ya alcanzado, poco o mucho. La esperanza de poder conocer más a Cristo está abierta para usted. Y nadie se la va a quitar. Es la esperanza en lo que dejamos atrás por medio de la santificación. Yo dejo atrás mi pecado, dejo atrás las cosas terrenales, dejo atrás este mundo. ¿Por qué? Porque hay algo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Conocer a Cristo. Pero ¿sabes qué? Yo ya estoy viejo.
tengo 85 años, voy a morir luego, y no he alcanzado a Cristo todavía. Y el apóstol Pablo le dice, no te preocupes, porque en la resurrección de los muertos, nuestro conocimiento de Cristo, ahí va a ser pleno. Ahí va a ser completo. Por lo tanto, dicen en el 4.1, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. ¿Y qué les dice al final? Manténganse así firmes en el Señor. Hermano, ¿cuántas veces usted ha anhelado estar firme en el Señor? Y usted dice, no, yo tengo que ser mejor, tengo que ser como Juanito, Pepito, Pedrito, el que sea, porque ellos son hombres santos, porque ellos, con lo que usted quiere, con lo que el Espíritu le ha dado, camine, póngase al lado de Pablo, que también igual que usted reconoce, yo no lo conozco por completo todavía. Entonces, el que está a su lado, el que está atrás, el que está adelante, no es mejor que usted. Puede saber y conocer más. Y tiene una responsabilidad de que usted conozca a Dios, por lo menos hasta donde Él lo conoce. Y juntos entonces caminar por un conocimiento supremo, que se va a completar el día en que Cristo venga. Esa es la esperanza que tenemos. Es la esperanza que tenemos en Cristo, nuestra esperanza eterna.